Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica del primer crimen de guerra del señor Abelardo. Apenas llevaba 4 días en el poder cuando ordenó un bombardeo en el Catatumbo que no cayó sobre campamentos guerrilleros, sino sobre la vida de campesinos colombianos. La Defensoría del Pueblo lo confirmó. La Personería de El Tarra lo constató. 22 organizaciones de derechos humanos lo denunciaron. Los líderes sociales de la región lo llamaron por su nombre, falso positivo. Y mientras el señor Abelardo celebraba su supuesta victoria militar desde un escritorio en Bogotá, los soldados colombianos que mandó a combatir sin inteligencia, sin estrategia y sin protección, caían uno tras otro en emboscadas y ataques con drones cargados de explosivos. Fue el presidente Gustavo Petro quien conectó las piezas con la precisión que lo caracteriza. La mano dura del señor Abelardo no es una estrategia de seguridad, es un espectáculo para las cámaras que se paga con sangre colombiana. Infobae, Semana, El Tiempo, El Espectador, Vorágine y Revista Raya lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo documentando que el primer acto de gobierno del señor Abelardo fue bombardear a su propio pueblo. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque no solo bombardeó campesinos y los hizo pasar por guerrilleros. El Ministerio de Defensa anunció la incautación de 440 granadas para drones que nunca aparecieron en ninguna fotografía oficial. Y cuando les pidieron pruebas, dijeron que las habían destruido sin registro alguno. Los líderes sociales lo llamaron un montaje, y el filósofo Iván Cepeda lanzó la advertencia que sacudió al Congreso. Cada bombardeo indiscriminado convierte a Colombia en un laboratorio geopolítico sin controles democráticos. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo la Defensoría del Pueblo denunció que el primer bombardeo del señor Abelardo dejó al menos 3 campesinos heridos por esquirlas y 40 familias desplazadas. Van a conocer cómo 22 organizaciones calificaron el bombardeo como indiscriminado y violatorio del derecho internacional humanitario. Van a entender cómo el Ministerio de Defensa inventó una incautación de 440 granadas que nunca aparecieron en fotografía. Van a saber cómo en apenas 10 días cayeron soldados en emboscadas en Algeciras, en ataques con drones en El Carmen y en Ábrego. Van a conocer cómo el filósofo Iván Cepeda invocó la Constitución para denunciar que la ofensiva convierte a Colombia en plataforma de operaciones extranjeras. Y van a entender cómo el presidente Petro sentenció que la mano dura del señor Abelardo se paga con vidas colombianas. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten. Que el señor Abelardo no bombardeó al enemigo en el Catatumbo, bombardeó campesinos, inventó resultados que no puede probar, mandó soldados a combatir sin inteligencia adecuada, y cada vez que un colombiano caía, respondía con un tuit amenazante desde la comodidad de su escritorio. Eso no es mano dura, compañeros. Es negligencia criminal disfrazada de patriotismo barato. Venga, vamos por partes. La operación Beta se ejecutó en la madrugada del 11 de agosto, apenas 4 días después de la posesión, compañeros. 2 aviones de combate KFIR atacaron zonas rurales entre Tibú y San Calixto, en norte de Santander. El Ministerio de Defensa celebró la destrucción de 5 campamentos y la eliminación de 2 combatientes del ELN. Pero lo que no celebró fue lo que encontró la Defensoría del Pueblo cuando llegó al terreno. Infobae lo tituló confirmando que la Defensoría denunció afectación a civiles. El Espectador lo ratificó. Y Vorágine publicó el titular que debería hacer temblar a todo colombiano: los campesinos heridos que el señor Abelardo no mencionó sobre su primer bombardeo. Al menos 3 campesinos resultaron heridos por esquirlas en la vereda El Sinaí de San Calixto, entre ellos una mujer de 44 años. 40 familias fueron desplazadas hacia El Tarra. Una vivienda fue destruida por impacto directo. El personero de El Tarra, Gerson Andrei Figueroa, constató hechos graves con afectación a la población civil. Y la defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta la población civil e instó al gobierno a reforzar los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Si esta información te importa
y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero lo que vino después fue todavía más grave, compañeros. El equipo jurídico Pueblos, junto a 22 organizaciones de derechos humanos, pronunció las palabras que el gobierno no quería escuchar. El bombardeo fue indiscriminado y violó los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del derecho internacional humanitario. Revista Raya lo tituló señalando que el primer bombardeo del gobierno podría ser un falso positivo en el Catatumbo. Nodal lo difundió para toda Latinoamérica. Colombia Informa lo cubrió preguntando si estamos ante una repetición de la historia. Los líderes sociales aseguraron que la operación tenía todos los ingredientes de un montaje. Y la prueba más devastadora fue esta, compañeros. El Ministerio de Defensa anunció la incautación de 440 granadas adaptadas para drones. Pero cuando periodistas y organizaciones pidieron las pruebas fotográficas, descubrieron que esas granadas no aparecían en ninguna imagen oficial del operativo. Cuando cuestionaron al ministerio, la respuesta fue un insulto a la inteligencia de los colombianos. Las granadas habían sido destruidas por riesgo sin que nadie les tomara una sola fotografía antes. Ojito con esto, compañeros. 440 granadas, la evidencia central de la mayor operación del nuevo gobierno, destruidas sin un solo registro fotográfico. La comandante del ELN, Silvana Guerrero, afirmó que los ataques cayeron en zonas habitadas por civiles, no en campamentos. Infobae lo confirmó. Y mientras el señor Abelardo inventaba victorias en el Catatumbo, los soldados colombianos que mandó a combatir pagaban con sus vidas la improvisación de su gobierno, compañeros. Hace unos días, una emboscada en Algeciras, Huila, cobró la vida de 2 militares y dejó 17 heridos cuando un cilindro bomba detonó contra una unidad de la 9ª Brigada. Semana lo confirmó. Infobae lo detalló. Apenas 2 días después, en el Carmen, norte de Santander, un enjambre de drones del ELN atacó tropas del Batallón Especial Energético con cerca de 43 explosivos, cobrando la vida del sargento segundo Yuber Antonio Gutiérrez Torres e hiriendo a 4 soldados. El tiempo lo ratificó. El colombiano lo cubrió. Al día siguiente, otro ataque con más de 9 drones cargados de explosivos en Ábrego cobró la vida del soldado profesional Neiber Madera Ricardo e hirió a otros 5 militares. Cambio Colombia lo tituló. El Heraldo lo confirmó. Vanguardia lo ratificó. Los vecinos de Ábrego escucharon los gritos. Virgen Santísima, se metió la guerrilla, reportó HSB Noticias. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y desde las propias entrañas de la inteligencia militar, emergió una revelación que destapó la magnitud de la incompetencia, compañeros. Semana reveló que la contrainteligencia investigaba una posible filtración de altísimo nivel que habría permitido al ELN anticiparse a las operaciones y reaccionar con ataques de drones cargados de explosivos. La guerra del señor Abelardo no estaba destruyendo al enemigo, estaba destruyendo a Colombia desde adentro. Y el señor Abelardo respondía a cada tragedia con frases de reality show. Cuando cayó el soldado Madera Ricardo, escribió en sus redes: "Este ataque contra nuestros héroes le saldrá caro". Infobae lo reprodujo. Palabras de telenovela mientras los ataúdes con banderas se multiplicaban. Y fueron el presidente Gustavo Petro y el filósofo Iván Cepeda quienes se pusieron al frente de la defensa de los colombianos, compañeros. La página oficial de la presidencia lo había anticipado con la frase que define esta era. Colombia pierde su soberanía nacional. A partir del 7 de agosto vuelve al virreinato. Petro había advertido que la mano dura del señor Abelardo no era una estrategia de seguridad, sino un espectáculo para las cámaras. Cambio Colombia lo confirmó titulando que el gobierno se estrenó con mano dura y las Fuerzas Armadas como sostén. Diario Las Américas lo cubrió para todo el continente titulando bombardeos, drones y megacárceles. Y la Fundación Paz y Reconciliación lo analizó señalando que la primera semana de gobierno fue una prueba de fuego que el señor Abelardo no superó. Petro recordó lo que la Constitución establece. Quien autoriza el tránsito de tropas extranjeras no es el presidente, es el Senado de la República.
pero fue el filósofo Iván Cepeda quien llevó la denuncia al nivel de estadista que la gravedad del momento exigía, compañeros. Infobae lo tituló señalando que Cepeda arremetió contra el señor Abelardo tras el anuncio de operaciones militares desde Colombia. La frase del senador Cepeda fue demoledora. Lo advertimos. El ciudadano estadounidense, señor Abelardo, pretende entregar nuestro gobierno, nuestro territorio y nuestra soberanía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. La soberanía de Colombia no se negocia, no se entrega y no puede quedar subordinada a los intereses militares de ninguna potencia extranjera. Semana lo reprodujo. Prensa Latina lo difundió para toda Latinoamérica. Cepeda invocó el artículo 173 de la Constitución que reserva al Senado la facultad de autorizar el tránsito de tropas extranjeras y calificó la situación como un acto de extrema gravedad política. Y cuando las bombas cayeron sobre campesinos del Catatumbo, la advertencia de Cepeda se materializó con una precisión que helaba la sangre. Cada bombardeo indiscriminado, cada operación sin controles, convierte a Colombia en un laboratorio geopolítico donde los colombianos ponen los cuerpos y las potencias extranjeras ponen las órdenes. Eso es liderazgo, compañeros. Eso es defender la patria con la Constitución en la mano y la dignidad en alto. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y la respuesta institucional confirmó que la denuncia de Cepeda y Petro tenía fundamento constitucional sólido, compañeros. Hace unos días, el ciudadano Walter Leandro Aguirre Mazo interpuso una tutela ante el Consejo de Estado para frenar las operaciones militares extranjeras tras el ingreso de Colombia al escudo de las Américas. Infobae lo tituló confirmando que la tutela busca frenar operaciones militares extranjeras y que avanza una queja contra el señor Abelardo. La tutela solicitó la suspensión del despliegue operacional extranjero mientras se verificaba la validez constitucional de la autorización. Pulso lo confirmó, señalando que la autorización viola la Constitución. Aguirre radicó simultáneamente una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Los argumentos eran contundentes. Los artículos 173, 189 y 237 de la Constitución reservan al Senado esa facultad. Colombia ingresó como miembro número 19 del Escudo de las Américas sin cumplir ninguno de esos procedimientos. Si esto lo hubiera hecho el presidente Petro, si hubiera bombardeado campesinos y los hubiera presentado como guerrilleros, si hubiera inventado incautaciones que no aparecen en ninguna fotografía, si sus soldados hubieran caído uno tras otro en emboscadas mientras él escribía tweets amenazantes, si la contrainteligencia estuviera investigando filtraciones dentro de sus propias fuerzas, que no estarían diciendo RCN y Caracol, estarían pidiendo su renuncia inmediata, estarían hablando de negligencia criminal, estarían diciendo que la sangre de esos soldados está en sus manos. Pero como le pasó al señor Abelardo, lo justifican. Dicen que es mano dura, que Colombia necesita bombardeos, que los resultados llegarán. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. El señor Abelardo ordenó un bombardeo que hirió a 3 campesinos y desplazó a 40 familias. 22 organizaciones calificaron la operación como indiscriminada. 440 granadas incautadas nunca aparecieron en fotografía alguna. En 10 días cayeron soldados en Algeciras, en El Carmen y en Ábrego. La contrainteligencia investiga filtraciones de alto nivel. Petro advirtió que la mano dura es un espectáculo que se paga con sangre. Cepeda denunció que la ofensiva convierte a Colombia en un laboratorio geopolítico. Y una tutela busca frenar las operaciones extranjeras que el señor Abelardo autorizó sin el Senado. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando bombardeas a tu propio pueblo y lo haces pasar por guerrilleros, cuando inventas incautaciones que no puedes probar, cuando tus soldados caen en emboscadas por falta de inteligencia, y cuando el líder de la oposición demuestra que la Constitución te prohíbe lo que estás haciendo, ese rugido no es más que el sonido de un animal que demostró que cada día que pasa en la casa de Nariño es un día más de peligro para la vida de 52 millones de colombianos. Compañeros, la pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara.
¿Puede un presidente que bombardeó campesinos en su primera semana, que inventó incautaciones sin prueba fotográfica, que mandó soldados a combatir sin inteligencia adecuada, que autorizó tropas extranjeras sin el Senado y que responde a cada tragedia con un tuit amenazante, reclamar que protege a Colombia? Sabiendo que la Defensoría denunció afectación a civiles, sabiendo que 22 organizaciones lo llamaron bombardeo indiscriminado, sabiendo que 440 granadas desaparecieron sin registro, sabiendo que soldados cayeron en Algeciras, El Carmen y Ábrego, sabiendo que Petro advirtió que la mano dura es un espectáculo, sabiendo que Cepeda invocó el artículo 173. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras el señor Abelardo bombardea campesinos y los presenta como victorias militares? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que se respete la vida de cada colombiano que el tigre de papel pone en peligro? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: falso positivo, bombardeo indiscriminado, Cepeda defiende la Constitución. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la denuncia de la Defensoría que confirmó la afectación a civiles. Tienen las 22 organizaciones que calificaron el bombardeo como indiscriminado. Tienen la evidencia de las 440 granadas que nunca aparecieron en fotografía. Tienen la frase de Cepeda que invocó la Constitución para frenar las tropas extranjeras. Tienen la advertencia de Petro que conectó la mano dura con el espectáculo mediático. Tienen la tutela interpuesta para frenar las operaciones militares. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando bombardeas a tu propio pueblo, cuando inventas victorias que no puedes probar, cuando tus soldados caen por falta de inteligencia y cuando el líder de la oposición tiene más autoridad moral que todo tu gabinete junto, esa silla no es más que un mueble vacío, ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de Semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. Hasta la victoria siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.